Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Nos estamos gozando en la presencia del Señor, con la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Escuchando a mi hermana Tinita, a mi hermana Nati, y desde mi hermana Orte. Estamos atentos a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y pues aquí estamos, hermanos, en medio de esta lucha, de esta prueba. Estamos todos conscientes de lo que está pasando en el mundo, y platicando con algunos de nuestros hermanos me decía: hermano, estoy a veces ansioso, afligido por la situación en el mundo, lo que está pasando. Y bueno, es normal, hermanos, en nuestra carne, y hay muchas veces llegan las preocupaciones que nos preocupan. Pero aquí, hermanos, el peligro es de no dejarnos de dominar de la ansiedad, de la depresión, hermanos. Hay que tener un sumo cuidado, porque después de una pandemia vienen muchos más problemas. El problema, hermanos, pasa la pandemia, pero quedan muchas cosas detrás de todo ello. Es importantísimo que nosotros estemos muy atentos a los acontecimientos, ¿verdad?, que están sucediendo en el mundo, porque somos afortunados, hermanos, porque nos ha tocado vivir tiempos, sí, peligrosos, pero también, hermanos, estamos siendo testigos de las cosas, ¿verdad?, que han de suceder y que ya están sucediendo, y que solamente marcan una cosa: de que nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Pues sabemos, hermanos, como muchos hermanos nos los han expresado, que hay mucho pueblo del Señor también en la región, ¿verdad?, que está ahorita en conflicto, allá en la guerra en Ucrania. Pero hay un pueblo también que conoce del Señor. Lo hemos visto en videos, en noticias de otros hermanos que nos comunican la situación, como está precisamente allá. Y pues para mis hermanos y para usted, la palabra del Señor en Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y sí, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempo de prueba para la iglesia, en la cual, hermanos, debemos estar bien atentos. Y sí, los hermanos me decían: pero hermano, hay un peligro de una gran guerra nuclear. Claro que sí, la hay, hermanos, la hay. Nada más Rusia tiene más de 6.200 armas nucleares, nada más, para prontamente poder ser usadas. Más de 1 millón de soldados que se pueden levantar inmediatamente para la guerra. ¿Y qué me puede decir de China, de la India, de Pakistán, de Corea del Norte? No, hermanos, que Dios nos guarde a todos y nos ayude, ¿verdad? Porque pues estamos en peligro, claro que sí, pero sobre todo eso está el Señor. Está Cristo nuestro Dios, y nosotros sabemos lo que va a venir, ¿verdad? Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a Cristo el Señor. Esto ya nuestro Señor nos los dejó escrito en la palabra del Señor, cuando dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que nadie, o no os turbéis, es lo que vamos a hablar, no te turbes, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, como lo estamos viendo, hambres que puede venir posterior a la pandemia, terremotos que ya lo estamos viendo en diferentes lugares. Y todo esto solamente es principio de dolores, dice la palabra del Señor. Bueno, entonces, hermanos, debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo, doblar nuestras rodillas hoy más que nunca. Hoy en día la gente vive en ansiedad. Por falta, muchas veces dicen: hermano, es que no hay seguridad en el mundo. Claro, la gente vive en ansiedad por falta de seguridad, por falta de salud. La familia, se preocupan por ella, por la economía y tantas cosas más, hermanos, que nos hacen muchas veces, aún en el pueblo del Señor, a caer en ansiedad. Cuando el Señor Jesucristo estaba físicamente en la tierra, hermanos, también la gente vivía en ansiedad. La gente vivía en ansiedad por la comida y qué habían de vestir. Esa fue la razón por la cual el Señor les dijo: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué habéis de comer, dijo el Señor. Entonces, hermanos, hay palabra del Señor para nosotros, para que estemos hoy más que nunca atentos,
por todo lo que está aconteciendo en este mundo, hermanos, que marca solamente una cosa, que el retorno del Señor cada día está más cerca. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, en esta preciosa tarde, para que nos acompañes, hermanos, y estemos muy atentos al consejo bíblico para esta preciosa tarde. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo y Celestial, venimos, Señor, ante tu presencia en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Ahora, Padre bendito, para pedir tu dirección, para pedirte, Señor, eterno Dios, que tu Espíritu Santo venga con poder a nuestra vida y guíe nuestros labios, Señor eterno. Mira, Señor, la confusión que hay en el mundo, la ansiedad, Señor, la preocupación que cada día aumenta más, aún dentro de tu pueblo, Señor, por los acontecimientos que están sucediendo en este mundo. Pero Padre Santo, tú nos dejaste tu palabra, nos dejaste, Señor eterno Dios, mandaste al Espíritu Santo para que viniera con poder a nuestra vida, Señor, y Él es nuestra guía, Padre bendito, en estos momentos de prueba para este mundo. Yo te pido en estos momentos, Señor, que unja nuestros labios con tu presencia, para que todo, Señor, lo que hablemos, lo hablemos conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. La ansiedad y las preocupaciones, hermanos, es el tema que le hemos puesto a nuestro consejo bíblico para el día de hoy. Fíjense, hermanos, cómo en el Salmo 55:2 dice algo muy importante. Salmo 55:2 dice algo sumamente importante. Dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Estás pasando por prueba, por necesidad, por angustia. Confía en Jehová. Echa tu carga sobre él. Bendito sea el Señor. En esta ocasión, hermanos, como ya venimos repitiendo, veremos que el Señor nos mostrará que el afán o las preocupaciones o la ansiedad no deben ser parte, hermanos, de una vida que ama a Cristo y una vida auténticamente cristiana. Fíjese, hermano, que un autor bíblico de apellido Marcar, así se apellida, solía decir: dichoso el hombre que está muy ocupado como para preocuparse en el día, y muy soñoliento como para preocuparse en la noche. Y esto es muy cierto. George Mueller decía: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y esto, hermanos, es sumamente importante también. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso, estimado hermano, que estás pasando por crisis en tu vida, confía en el Señor, confía en el Señor. El comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. No te dejes aplastar por ese gigante de la ansiedad y de la preocupación. No lo dejes. Pero el comienzo, decimos, de la fe verdadera, el comienzo de una fe verdadera es el final de la ansiedad. Qué interesante, ¿no le cree, hermano? Todo tiene que ver con la preocupación o la ansiedad o el afán. Términos que son sinónimos o quieren decir lo mismo para indicar el estado de agitación, inquietud, zozobra de ánimo en la vida que se produce, hermanos, en la vida de uno, como mal presagio de que algo va a acontecer. Y mucha gente está así hoy en día porque no saben qué va a suceder, no saben. La ansiedad entonces tiene que ver con asuntos o cosas, fíjate bien, con asuntos o cosas que todavía no han pasado, pero pensamos en nuestra mente que van a pasar, lo damos por hecho. Como bien también ha dicho otro escritor bíblico de apellido Havner, la preocupación es el interés que pagamos por adelantado por problemas que quizá nunca llegan a nuestra vida. Y eso es muy cierto, hermano. Te estás preocupando demasiado. ¿Se ha puesto, hermano, alguna vez inquieto o inquieta por alguna cosa que todavía no ha pasado? Pero tiene temor, hermanos, que eso puede suceder. Entonces, tú estás preocupado, has pasado por la ansiedad, pero es muy difícil a veces, hermanos, pensar y guardar la calma en situaciones de extremado estrés. Hemos visto tantos casos, hermanos, en mi profesión hoy en día, que pierden el control, hermanos, cuando se les da una mala noticia, por ejemplo, cáncer. Por ejemplo, cuando sale uno a dar la noticia de que su paciente está por fallecer.
Mucha gente pierde, hermanos, es difícil. Pero es fácil, hermanos, muchas veces, en estos casos, dejarse aplastar por ese gigante llamado ansiedad. La ansiedad, hermanos, la preocupación es como un terrible gigante que está apretando el cuello de las personas. Pero la vida auténticamente en Cristo Jesús debe caracterizarse por vivir libre de ansiedad. Debemos pedirle a Dios, vamos a ver en un momento más adelante, hermanos, cómo podemos vencer la ansiedad. Ahora, hermanos, si nuestras vidas están entregadas a la ansiedad, corremos ciertos riesgos y eso es peligroso. La ansiedad es muy peligrosa. A veces hablamos de pecado, sí está bien, pero hay un pecado, hay un peligro, hermanos, hay un peligro que pone en riesgo muchas cosas. Como primer punto de nuestro consejo bíblico, primero, hermanos, cuando nosotros somos presa y nos dejamos dominar de la ansiedad, como puede suceder en estos casos de la vida que estamos viviendo, puede suceder la pérdida del gozo en la vida cristiana. Sí, hermanos, y eso es extremadamente preocupante, y eso es un buen consejo de la palabra del Señor. Repetimos, cuando nos dejamos dominar, ¿verdad?, y nos entregamos a la ansiedad, a la zozobra, corremos un peligro. El primero, la pérdida de gozo en la vida cristiana. Cuando tú te dejas dominar por la ansiedad, estimado hermano, estimada iglesia, estimada persona que me escuchas, va a haber una pérdida de gozo en tu vida y eso es peligroso. No debemos, hermanos, dejar de recordar que Satanás es el ladrón. Él nos roba, hermanos, el gozo de nuestra vida, sí. Si te descuidas, si te dejas dominar por la ansiedad y la preocupación. Y acuérdate que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Sin embargo, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo dice, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. En cambio, hermanos, ahí estamos viendo que Jesús vino a nuestra vida para darnos una vida abundante, diferente a como estábamos en el mundo. Claro que sí. Pero cuidado, estimado hermano, las preocupaciones y la ansiedad, que es lo mismo, echan a perder el estilo de vida que Jesús el Señor vino a darnos. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo que puede estar pasando hoy en día en la iglesia y en las iglesias del Señor en los diferentes lugares. Que debido a la ansiedad, a las preocupaciones por esta pandemia, a la pérdida de un ser querido, hermanos, han perdido el gozo. Y ese es el primer consejo bíblico. No te dejes dominar por la ansiedad y la preocupación, porque hay pérdida del gozo en la vida cristiana. Si usted, estimado hermano, es una persona inclinada a preocuparse en demasía, no será extraño, hermanos, que no estés disfrutando ya de tu vida en Cristo Jesús, nuestro Dios. Nada más ponte a pensar antes que te dejaras dominar por este terrible gigante de la ansiedad, de la preocupación. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo llegabas a la casa de Dios? Alababas a Dios, glorificabas a Dios, participabas. Pero ahora muchos hermanos han dejado inclusive de asistir a la casa de Dios, al templo. ¿Por qué? Porque ha habido una pérdida del gozo en su vida. Y eso muchas veces es a causa de lo que estamos viendo el día de hoy, a la ansiedad o las preocupaciones. Segundo, la preocupación nos hace perder la perspectiva de la vida. Hermanos, es muy cierto esto. No es igual cuando estamos bien, cuando le pedimos a Dios y dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, a cuando nos descuidamos. Por eso, hermanos, el segundo peligro, decimos que las preocupaciones nos hacen perder la perspectiva de la vida. La perspectiva quiere decir ver en un plano horizontal, ver más claramente las cosas. Nos hacen perder todo eso cuando nos dejamos dominar de la ansiedad. La palabra del Señor nos narra un ejemplo muy hermoso, hermanos, y cuenta que siendo muy de noche, en cierta ocasión, Jesús se acercó a sus discípulos caminando sobre la mar. Fíjese qué hermoso. Mientras ellos estaban en una barca sacudidos por el fuerte oleaje, oh hermanos,
Cuando los discípulos vieron que alguien venía caminando, dice el texto bíblico que se turbaron, tuvieron turbación, preocupación, ansiedad. Otra manera, turbación, otra manera de decir que se dejaron dominar por la preocupación los apóstoles. En ese estado nervioso, porque se altera el sistema nervioso cuando pasa eso, los apóstoles perdieron la noción de la realidad. Y todos arribaron a una conclusión absurda. Fíjate bien, eran marineros, estaban acostumbrados a los oleajes. Sin embargo, cuando vieron que alguien venía caminando, se turbaron. Se dejaron dominar por la ansiedad y la preocupación y perdieron la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y dando voces de miedo gritaron: es un fantasma. Fíjese, hermano, hasta dónde puede llegar uno cuando pierde uno la perspectiva de la vida a causa de la ansiedad. Dando voces de miedo gritaron eso. Habían perdido la perspectiva de la vida. Estaban viendo cosas, ¿verdad?, distorsionadas en la mente. Porque así es, estimado hermano. Cuando estamos demasiado preocupados, vemos las cosas distorsionadamente y perdemos la perspectiva de lo que el Señor Jesucristo, hermano, nos mandó. Es uno de los peligros de vivir en ansiedad. Tercero, estimados hermanos, las preocupaciones nos pueden echar a perder la salud. Sí, hermanos. Sabía, hermanos, que muchas veces la gente muy preocupada por cosas que ni siquiera han sucedido tienden, hermanos, a hacer hipertensión arterial, diabetes, alteraciones endocrinas. Hermanos, hay muchas cosas. Por eso decimos en tercero, las preocupaciones nos pueden echar a perder la salud. Sí, hermano, y hay que tener sumo cuidado. Se han hecho estudios, y se hizo un estudio hace 5 años y se estudiaron 500 pacientes en una clínica. Se confirmó, hermanos, que más de 1/3 de ellos tenían problemas de ansiedad y estaban sometidos casi a un shock emocional por problemas que estaban presentando. Hermanos, se ha comprobado de una manera concluyente que la preocupación en exceso restringe el flujo, hermanos, muchas veces de sangre a nuestro cerebro y nos hace perder, hermanos, la perspectiva de la vida. El flujo de saliva en la boca se seca, disminuye el efecto de la neutralización de gérmenes, hermanos, que se pueden reproducir en la boca y por consiguiente, hermanos, trae muchos problemas de tipo físico. Y problemas dentales, y problemas en el estado tensional y nervioso. Las preocupaciones están íntimamente ligadas a problemas digestivos. Cuando alguien se está preocupando en demasía por algo, tiene problemas de gastritis y en dado caso más grave, de úlceras gástricas sangrantes. Problemas cardíacos debido al exceso, hermanos, de presión alta, porque está preocupado, está tenso. Inclusive, hermanos, también pérdidas en la piel cabelluda, el cabello se empieza a caer y sobre todo, hermanos, muchas veces hasta en la piel se refleja, fíjese bien. Hay manchas de enfermedades llamadas muchas veces vitiligo, ¿verdad? Esas manchas blancas que van saliendo y el 90% de las causas es por un estado emocional, hermanos, totalmente exagerado en la vida. ¿Quién puede entonces decir que las preocupaciones no afectan la salud? Claro que sí, estimado hermano. Cuidado, hermano. Es riesgoso abandonarse al gigante llamada preocupación, estimado hermano. Porque primero, dijimos, produce pérdida del gozo en la vida cristiana. Primero. Segundo, pérdida de la perspectiva de la vida. Y tercero, pérdida de la salud. Puedes perder tu salud. Vuelve a Cristo el Señor. Aquel que conocimos, hermanos, aquel que conociste, aquel en el que teníamos toda la confianza. Híncate a Dios, pídele a Dios para que te quite, ¿verdad?, esa ansiedad que está acabando muy probablemente con tu vida. Al ver las preocupaciones de esta manera, estoy seguro, estimado hermano, que estaremos de acuerdo que es necesario librarnos de la preocupación lo antes posible. Líbrate de la preocupación lo más antes posible. Dios siempre tiene una salida, bendito sea el Señor, y amén por ello, bendito sea el nombre de Cristo.
¿Qué vamos a hacer para librarnos de las preocupaciones? Tú que estás pasando por preocupación, debes primeramente, para librarte de la preocupación, primero, reconoce que la ansiedad, ¿verdad? Y la turbación de espíritu es pecado, ¿sí? En esencia, el pecado es todo aquello que niega algo que Dios lo ha dicho ya en su palabra. Y hermanos, la ansiedad niega las promesas de Dios. Por ejemplo, el Salmo 52:22, que no lo sabemos muy bien, dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahí está una promesa. Bien, la promesa de Dios es que el que nos va a sustentar, nuestro Dios, y que no nos va a dejar caídos para siempre, siempre y cuando que nosotros escuchemos, hermanos, la palabra de Dios y echemos fuera las preocupaciones. Pero cuando nos dejamos, hermanos, controlar por la ansiedad, estamos en un sentido negando esa palabra de Dios, diciendo, fíjese bien, lo que tú dices cuando niegas las promesas de Dios, decimos algo como: Dios ya no puede sustentarme cuando venga una adversidad en la vida. Quizás se desate una guerra mundial. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi trabajo, de mi familia? Y eso, estimados hermanos, es pecado. ¿Por qué más es pecado la ansiedad? ¿Por qué más? Porque, hermanos, la ansiedad también niega la sabiduría de Dios. Sí, hermanos, la ansiedad niega la sabiduría de Dios. En Mateo 6, ¿verdad? Capítulo 6, versículos 7 y 8, la palabra del Señor dijo algo, hermanos, muy hermoso. Y dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se lo pidáis. Ahí está, hermanos, ahí está. No os hagáis semejantes a ellos, porque nuestro Padre Celestial ya sabe de lo que tenemos necesidad. El Padre sabe que las cosas, hermanos, de las cosas que tenemos sumamente necesarias para nuestra vida. Aún antes de que pensemos en pedir y hagamos el pedido con nuestros labios, el Señor ya lo sabe. Pero, hermanos, cuando nos dejamos controlar por la ansiedad, estamos prácticamente diciendo algo así como: Dios no sabe lo que me va a pasar mañana. Fíjese, hermanos, qué terrible. Dios no sabe qué me pueda suceder dentro de 8 días. Dios no sabe en realidad lo que me puede suceder dentro de 1 año. Por eso yo tengo el derecho a preocuparme el día de hoy. Ignoramos que para Dios no hay accidentes, porque Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él ya lo tiene en sus manos. Bendito sea el Señor. Hermanos, para Dios no hay sorpresas. Para Dios no hay sorpresas. Albert Einstein solía decir: Dios no juega a las cartas ni a los dados. Para Dios no existe la suerte, decía él, ese hombre que conocimos en la ciencia. Hermanos, Dios no solo sabe lo que va a pasar en el futuro, no, sino que Él mismo diseña lo que va a pasar en el futuro. O sea que nuestro futuro ya está en las manos de nuestro Dios. De modo que no hay motivo, estimado hermano, alguno. No hay motivo para que vivas preocupado pensando qué será de nosotros en un futuro. Dios ya lo tiene en sus manos. ¿Y qué manos más seguras que las de Cristo nuestro Dios? Estés donde estés pasando por cualquier ansiedad, depresión o preocupación, vuelve a Cristo, ora a Dios. Recuerda que nuestro Dios ya tiene tu futuro en las manos. Él ya lo conoce, bendito sea el Señor. Segundo, la ansiedad también niega el poder de Dios, hermanos, cuidado. Por eso dijimos que la ansiedad es pecado. La ansiedad también niega el poder de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37, la palabra del Señor dice: porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios, estimado hermano? Conocimos un Dios poderoso, fuerte, que cumple sus promesas.
Antes en el mundo, pues vivíamos, hermanos, quizá a costas de ir a leer las cartas. Muchas veces iba uno al horóscopo. Qué terrible vida, hermanos. A veces ya no vale la pena ni recordarla, pero es necesario para poner un ejemplo, hermanos, de lo que hoy vivimos cuando conocimos a Cristo. 16 años tengo de conocerlo y les puedo decir que Jesucristo nunca ha fallado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, las palabras que dijimos, que no hay nada imposible para Dios, fueron dichas por el ángel Gabriel a la Virgen María. ¿Con ocasión de qué? Del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios no tiene límite, estimados hermanos. El poder de Dios no tiene límite. Hermano, que estás pasando por una enfermedad. Quizá tengas un familiar enfermo de cualquier enfermedad. El poder de Dios, estimado hermano, no tiene límite. Pero cuando nos dejamos embargar de las preocupaciones, estamos negando el poder de Dios, pensando que si nos pasa algo, Dios no podrá hacer ya nada por salvarnos. Y eso es una mentira. En resumen, estimados hermanos, la ansiedad es pecado porque primero, niega las promesas de Dios, primero. Segundo, niega la sabiduría de Dios. Tercero, y niega el poder de Dios. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos, cuidado. No es que no vamos a tener ansiedad nunca. Sí podemos tenerla, pero hay que ir a Cristo. No dejarnos, hermanos, apretar el cuello por la ansiedad y dudar de las promesas de Dios. Si queremos librarnos de la ansiedad, estimada iglesia, debemos reconocer como pecado a la ansiedad y debemos ir al Señor Jesucristo. Bien, en segundo lugar, hermanos, ¿qué vamos a hacer para librarnos de la ansiedad? Es confesar ese pecado y apartarnos de él, como todos los pecados. Sí, hermanos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no justifique su ansiedad. No, hermanos, porque muchas veces tendemos a eso. Pues es que, pues a lo mejor, y es que, pues, quién sabe, confía en Dios, pero, pues es que ya le estuve pidiendo mucho. No justifique su ansiedad. Confiésala a Dios, la ansiedad, como pecado, y haz lo que acabamos de decir hace un momento. Dile a Dios que tú has atentado contra Dios al negar primero sus promesas, su sabiduría y su poder. Fíjate. Todo lo que encierra, hermanos, caer y dejarnos, hermanos, victimizar por ese gigante llamado preocupación en nuestra vida y ansiedad. ¿Por qué? Porque negamos, ¿verdad? Las promesas de Dios, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Ponte de acuerdo con Dios en cuanto a que la ansiedad es pecado. Luego decide apartarte de la ansiedad. Y en tercer lugar, depende del poder de Dios para vencer la ansiedad. Debemos depender de Dios, hermanos, sí. Es que muchas veces hablamos con hermanos y dicen los hermanos, hermanos, que yo creo que ya, no se va a poder ya. Bueno, depende del poder de Dios para vencer la ansiedad, estimado hermano. Y te lo decimos esto, hermanos, con conocimiento de causa, porque hoy en día el mundo está sufriendo de esto, hermanos, de esto precisamente. Filipenses 4:6, recuerda lo que dice la voz de Dios, la palabra del Señor, nos dice así, por nada estés afanoso, por nada. Ahí no dice, pues por algunas cositas sí, porque pues son grandes. No, hermano, dice por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En nada. Hermano, no es sencillo librarse de la ansiedad cuando confiamos en nuestros propios recursos. Para librarse de la ansiedad, hermanos, se necesita ayuda sobrenatural. Sí, porque lo natural, si yo me siento ansioso cuando no conocemos de Dios, ir al psiquiatra, te da medicamento para la ansiedad, se te quita un tiempo, pero después viene el fenómeno de rebote cuando lo suspendes y te pones más ansioso, ¿sí? Porque el mundo actúa en el mundo natural.
Pero ¿qué tal cuando conocemos a Cristo, estimado hermano? Que no se te olvide, porque mi Señor actúa en lo sobrenatural. ¿Necesitas ayuda sobrenatural entonces? La ayuda sobrenatural solamente proviene de un Dios que es todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. En lugar de dejarte abandonar a la ansiedad, ora a Dios por las cosas que te están produciendo ansiedad, sea cual sea. Pon, hermanos, tu ansiedad sobre Dios. Y como resultado, Dios mismo te dará el poder para librarte de la ansiedad. Pero ve a Dios. La ansiedad y la oración, hermanos, no van nunca de la mano. La ansiedad y la oración no van nunca de la mano. Pero eso alguien lo dijo muy bien. Si vas a orar para preocuparte, pues no lo hagas. Pero si vas a preocuparte para orar, pues no tiene caso tampoco que lo hagas. Debemos ir a Dios, hermanos, con toda la confianza de que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar, hermanos, nos va a dar los recursos para salir de este momento de crisis en la cual estamos viviendo. En cuarto lugar, es necesario controlar los pensamientos. Sí, hermano, sí. Deja la ociosidad. Hay otros ejemplos en la palabra del Señor de aquellas personas que se dejaron dominar, hermanos, por la ociosidad en la vida. Si estás solo y aparentemente no tienes nada que hacer, ora a Dios, lee su palabra. Es necesario controlar los pensamientos. Isaías 26:3 dice así la voz de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Bendito sea el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Bendito sea el Señor, porque en ti ha confiado. Ocupa la mente en las cosas de Dios, estimado hermano. Ya, si está levantando la pandemia, pues ve a la casa de Dios. Hoy en día ya mucha gente pues ya no quiere asistir a la casa de Dios por el peligro de contagiarse, hermano. Deja eso ya. Fue una herramienta también que utilizó el enemigo para que tú disminuyeras tu fe en el Señor. Hazlo a un lado. En el nombre del Señor, ocúpate de las cosas de Dios y vete a la casa de Dios. Piensa en las cosas que Dios, hermanos, dice en su palabra, en las promesas que Él ha dado para nosotros. Dígale a Dios que confía plenamente en Él. No solo para asuntos grandes de su vida, sino también para asuntos pequeños de tu vida. Y como resultado, Dios mismo guardará su vida en completa paz. La ansiedad trae turbación mental y no te concentras ya en las cosas. Pero cuando tú le pides al Señor, Él te dará la paz en tu mente. Bendito sea el Señor. Será una vida libre de ansiedad. En quinto lugar, ponga en orden sus prioridades. Pon en orden tus prioridades. El Evangelio según Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pon en orden tus prioridades. Y aquí la palabra del Señor nos dice la primera prioridad: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante, estimado hermano, en la vida de un hijo de Dios debe ser nuestra relación personal con Él, con el Señor. Sí, hermano. Sí, hermano. No descuides tu relación con el Señor. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, sí, hermanos, cuando Dios es el primer lugar en tu vida, Dios mismo se encargará de que todo lo demás esté en orden. Esto no significa que nunca habrá pruebas o problemas. No, hermano, no. Las pruebas son partes de la experiencia de un cristiano. Pero esto no debe ser motivo de ansiedad, porque Dios diseña la prueba y Dios da el poder para soportar la prueba. La persona que vive, hermanos, en ansiedad, normalmente es aquella cuya felicidad depende de alguna circunstancia o de alguna situación determinada. Sí, hermanos,
Y muchas veces en el pueblo del Señor pasa así. Unos confían en su intelecto, otros confían más en su dinero, otros confían más en su negocio, en sus relaciones personales que tienen. Pero si hacemos, hermanos, que la felicidad no dependa de las cosas o las circunstancias, sino de la relación personal con Dios, entonces desaparecerá la causa de la ansiedad. Y eso afectará, ya no afectará tu vida, estimado hermano. En esencia, depende del poder de Dios para mantenerte fuerte ante la tentación de vivir en ansiedad. Tengamos cuidado con hermanos, este pecado, porque te va a hacer caer. Bendito sea el Señor. Isaías 40:29 dice algo muy hermoso. Porque el Señor, ¿qué? Él da, ¿qué? Esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, estimado hermano? Sí, todos hemos pasado por ahí. Debido a tanta muerte en mi trabajo, tú quizá un familiar que partió con el Señor, pues ya te sientes cansado, te sientes preocupado, te sientes en ansiedad, en preocupación, pero recuerda que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bendito sea el Señor por ello. Somos tan propensos, estimados hermanos, a vivir en ansiedad. La mínima cosa desencadena un torrente muchas veces de preocupación y de ansiedad en nuestra vida, como en el día de hoy, de estos tiempos turbulentos que estamos viviendo. Terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, guerras y rumores de guerra, pandemia, necesidad económica. Sí, hermanos, hambre que hay en el mundo. Somos tan propensos, hermanos. La mínima cosa desencadena la ansiedad y la preocupación en nuestra vida. A veces hemos pensado que no hay solución a estos graves males que están viviendo, pero los hay en el nombre de Cristo. Por eso debemos echar, hermanos, mano del poder de Dios. Sí, hermano, echa mano del poder de Dios. En nuestros propios esfuerzos nunca lograremos librarnos de la ansiedad. No, hermanos, ya lo dijimos. Sí, muchas veces, hermanos, decae nuestra fe y pensamos que yendo al psiquiatra, Él se encargará de quitarnos la ansiedad, la preocupación, y sí lo hace por un tiempo corto, pero después, ¿qué pasa? Jamás trates de depender de tu propia fuerza. Cada vez que comiences a preocuparte por algo, recuerda que puedes echar mano y echar la preocupación sobre nuestro amado y bendito Señor. Él es experto en sobrellevar nuestras preocupaciones. Gloria sea el nombre de Cristo nuestro Dios. Y una vez que has entregado una preocupación al Señor, no pienses más en ella, ya no. La pusiste en las manos del Señor, ya no te preocupes. Si viene pensamiento sobre eso a tu mente, oh hermano, híncate al Señor y dile: el Señor, este pensamiento me está causando ansiedad. Este pensamiento, Señor, ya no viene de ti, por tanto lo rechazo y lo echo de mi mente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Si lo haces con sinceridad, muy pronto estarás disfrutando de una vida libre de ansiedad y de preocupación. No olvide que una de las características importantes de una vida caminando auténticamente con el Señor Jesucristo es vivir sin ansiedad. La palabra del Señor, hermanos, es tan hermosa y nos dice en Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creo que los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento, ¿quién lo conocerá? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sí, hermanos, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, hermanos, estamos viendo momentos muy difíciles, claro que sí, preocupantes, pues muchas veces llega la preocupación a nuestra vida. Pero sobre todo eso está la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Y como ya lo dijimos hace un momento,
Preocupémonos más por nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si estás caído, si estás abatido por este gigante llamado ansiedad, echa recurso de lo que dice la palabra del Señor. Vuelve al Señor, cree en sus promesas, en aquel que da esfuerzo al cansado y multiplica nuestras fuerzas. Claro que sí, ese es Jesucristo nuestro Dios. Persona que nos estás escuchando quizá por primera vez, tenemos un Señor que es todopoderoso, el único que puede librarnos, ¿verdad?, de este fenómeno y de este gigante llamado ansiedad y depresión, que está haciendo estragos en la vida, aún en el pueblo del Señor. Pero aquí está Cristo, aquí está el Señor con su consejo y con su palabra para alentarte a que vuelvas a Él, porque en Cristo hay victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el consejo bíblico para hoy y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor eterno, por tu consejo de tu palabra, Señor. Mira este mundo, Padre bendito, que agoniza en tinieblas, en maldad. Este mundo que va, Señor, a la destrucción, Padre, Señor. Pero tú, Padre Santo, estás sobre todo esto. Tú prometiste en tu palabra guardarnos, librarnos, ser nuestro ayudador en todo, Señor. Ayúdanos, Padre. Mira, Señor, hay tanta necesidad. Hay enfermos en tu pueblo, Señor. No permitas que caigan, Señor eterno, en la ansiedad, en la preocupación, en los afanes, Señor. Yo te pido, Señor, que vengas a ellos con poder, Señor, y los levantes, les des la fuerza física y les des la fuerza espiritual para que podamos seguir caminando, Señor, en este mundo. Y aunque no somos de este mundo, Señor eterno Dios, Padre, pero caminamos en este mundo, Señor, pero tú prometiste guardarnos, Padre, Señor eterno. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, y gracias te doy por este consejo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Pues adelante, estimado hermano, adelante. Debemos seguir caminando, ¿verdad? Pues así está pasando, y yo le he dicho a los hermanos, somos afortunados, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, porque conocimos a un Señor que es todopoderoso. Todos aquellos que venimos del mundo, nada más ponte a pensar, hermano, ¿qué hubiera pasado si todo esto que está ocurriendo nos hubiera agarrado allá en el mundo? Pues quizá hubiéramos muerto, quizá estuviéramos ya presas de mucha ansiedad, depresión, sin saber qué vamos a hacer. Estas cosas que ya están apareciendo, de rumores de guerra y guerras que ya está sucediendo. Hermano, todo es un rompecabezas glorioso que se está juntando para la venida, el arrebatamiento de la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos llena de gozo en el alma, hermanos, porque somos un pueblo afortunado. Conocemos a Jesús, conocimos a Cristo y lo conocemos y somos felices. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en medio de todo esto, bendito sea el Señor. Levántate en el nombre del Señor. Yo sé que hay muchos enfermos, claro que sí, pero confíen en el Señor. Y dirá, pues es que quizá usted no ha pasado. No, hermano, no es el momento de dar testimonio. Pero hemos pasado por momentos también muy difíciles, hermanos, pero conocimos a Dios y Él nos ha dado muestra de que Él nos ayuda, nos sostiene y nos guarda cada día. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a saludar a nuestra hermana Sofía Escamilla. Hermana Sofía Escamilla, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Mi hermana Mariela Sánchez López, que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Mi hermana Patti Hernández Aviñón, mi hermano Ramsés, les mandamos un saludo en el nombre del Señor, mi esposa, yo, mi familia y a mis hermanas también. Mi hermana Vero Gil, Verito, adelante en el nombre del Señor. Mi hermana Eunice Hernández, Loy Hernández, mi hermano Eliseo Benito. A todos ustedes un abrazo y un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. María Isabel Martínez Rodríguez, que el Señor le bendiga, le fortalezca y nos ayude en estos momentos que estamos atravesando en esta vida. Sara de Paz, Francis Gómez y Emily Hernández, lo mismo. Que Dios les bendiga, les guarde y que nos haga fuertes, hermanos. Miren, hay muchos hermanos que nos ven,
Y debemos de ser ejemplo también como buen testimonio de que confiamos en el Señor, y les pedimos eso en el nombre del Señor Jesucristo, y les mandamos un saludo a todos. También, hermanos, vamos a orar porque hay oración por necesidades. Sí, hermano, por mi hermana Mari Alicia Agustín. Está pasando por momentos difíciles, y por su esposo, mi hermano Manuel Pérez. Vamos a orar por ustedes. Lo hemos venido haciendo desde que supimos, hermanos. Que Dios les bendiga. Para Dios no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y como testimonio, hermanos, tantas enfermedades que vi en mi vida profesional, pero también vi tantos milagros del Señor, hermanos. Tanta sanidad hermosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos un Dios hermoso. Solamente hay que ponernos en sus manos. Hay que confiar en Él. Mi hermana María Alicia Agustín. Que el Señor te guarde en estos momentos y siempre. Y que el Señor dé la solución a tu enfermedad. Mi hermana Juanita Castro. Adelante en el nombre del Señor. Sabemos de sus estudios. El Señor le va a guardar y le va a librar. Igual a mi hermana Roxana. Que el Señor les bendiga y que el Señor le guarde. Mi hermana Juanita, vamos a orar en un momento por todos ellos. Mi hermana Mariela Sánchez, oración por su vida espiritual, lo estamos haciendo por sus hijos que se han alejado de Dios y de ella. A veces hay malas decisiones en la vida, mi hermana Mariela Sánchez. Muchas veces el mundo nos seduce, nos descuidamos y nos apartamos de la familia, pero sobre todo nos apartamos de nuestro Dios, hermanos, y eso es muy duro. Yo lo sufrí por 30 años, pero hubo quien, ¿verdad? Orara por mí, mi esposa, mi madre, estuvieron orando por mí por 30 años, hermanos, mi esposa por 15 años, hasta que el Señor me trajo a sus plantas benditas. Y yo no dudo, hermana Mariela, que si somos perseverantes y confiamos en Dios, el Señor los va a traer a sus plantas benditas de una manera u otra. El Señor trata de muchas maneras con nosotros, pero ya habrá ocasión, ¿verdad?, de contar cómo el Señor trató con nosotros. Y mi hermana Joaquina, JB, mi hermana Joaquina, también sabemos de su problema. Vamos a seguir orando por usted, y en estos momentos vamos a orar por todos aquellos mis hermanos que están pasando por necesidades, y están pasando, hermanos, muchos por enfermedades. Hay muchos, hermanos, nos llevaríamos aquí más tiempo, pero hay muchos hermanos que conocemos, que sabemos que están pasando por enfermedad, algunos por esta enfermedad de la pandemia, otros por otras enfermedades que están apareciendo, pero sobre todo eso, hermanos, está la mano del Señor, estimados hermanos. Siempre, siempre el Señor es poderoso, hermanos, para librarnos y levantarnos aún de la misma muerte. Bendito sea el Señor, porque Dios tiene todo poder. Él tiene todo poder, hermanos, para hacernos libres de toda enfermedad, y vamos a ir a Él en oración. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias, Señor, te doy en esta hora, Padre bendito. Pero venimos nuevamente en el nombre de Cristo nuestro Dios ahora para pedirte por mi hermana María Alicia Agustín. Yo te pido, Padre Santo, que extiendas tu mano, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, esa enfermedad que ha aparecido en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano poderosa y toca, Señor eterno. Padre bendito, tú eres poderoso, Señor, para sanar mi hermana Juanita Castro, Señor eterno Dios. También, Padre, hazla libre, Señor, de toda enfermedad maligna. Cuídalo, Señor, y cuídalas en tu nombre. Mira la petición de mi hermana Mariela Sánchez, Señor. Sosténla y fortalécela en su vida espiritual, Padre de los cielos. Mira a sus hijos, Señor, cómo se han alejado, Padre. Yo te pido, Señor, que los traigas, Señor, a tus plantas benditas, Señor, y que los traigas también a mi hermana Mariela, Señor, por la petición, Señor, de mi hermana Joaquina, JB, Señor. Extiende tu mano poderosa y santa, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Gloria sea tu nombre, Señor. Confiamos en ti, Señor. Yo sé que harás una obra perfecta. Oh Padre Santo, Señor eterno Dios, gracias te damos, Señor, porque yo sé que escuchas, Señor, nuestras súplicas y nuestras peticiones. En el nombre de Cristo Jesús las ponemos en tus manos. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Señor. Saludamos a mi hermana Juanita Andrade, mi hermana Juanita, que el Señor le bendiga.
junto con mi hermano Benjamín. Que el Señor les guarde y el Señor les bendiga siempre, hermanos. Bueno, hemos orado a Dios y damos gracias a Dios por un consejo bíblico más de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si Cristo no viene antes, tenemos una cita aquí dentro de 8 días, aquí en el consejo bíblico de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén, Señor.